Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Imagina si, en ese momento en que Garp aparece totalmente decidido a dejar al pequeño Luffy con Dadan, hubiera cambiado de opinión, o mejor aún, y si, en lugar de eso, el propio Dragon hubiera dado un golpe sobre la mesa y dicho, no, ese niño es mi hijo, y si algún día el mundo va a temblar con su nombre, entonces es mejor que empiece desde temprano a entender lo que eso significa, porque, bueno, tal vez ya lo sabía, tal vez desde que vio esa sonrisa tan grande en el bebé, pensó, este mocoso no es común, va a causar un gran caos, así que vamos a fingir que eso fue lo que pasó. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Luffy no creció en medio del bosque de Goa, corriendo con Ace y Sabo, recibiendo regaños de Dadan y comiendo carne asada medio cruda robada a los bandidos. Nomber en este universo creció entre mapas, estrategias y reuniones secretas. Creció dentro de una fortaleza oculta del ejército revolucionario. ¿Y sabes qué? Odiaba cada segundo. Con el tiempo, los revolucionarios se dieron cuenta de que ese niño no era normal. Era caótico, sí, pero había algo distinto. Luffy quizás rompía cosas importantes solo porque le parecía gracioso. Tal vez llamaba a Kuma oso robot gigante y trataba de subirse encima como si fuera un juguete. Tal vez tenía apodos para todos, desde Ivankov hasta Sabo, porque sí, en este mundo Sabo también fue rescatado temprano y volvió a ser casi un hermano, solo que desde antes. Los dos juntos, peor que dos misiles de ideas. Pero Dragon no lo dejaba pasar. Le enseñaba todo lo que podía. Y más que eso, le dejaba ver. Ver el dolor de las personas. Ver cómo el gobierno mundial manipulaba los periódicos. Ver a los esclavos de Mary Joyce. Tal vez incluso lo llevaba a una misión pequeña solo para que entendiera. El problema es que Luffy no es alguien que entienda el dolor con la razón. Lo entiende con el corazón. Así que cada vez que veía una injusticia, quería golpear a alguien. No planear, no crear una red de espionaje. Quería resolverlo a golpes, y eso frustraba a Dragon. A los 7 años, Luffy ya decía que iba a ser el rey de los piratas, y eso enojaba a Dragon. Decía que era infantil, decía que los piratas no cambian el mundo, que los piratas son solo piezas del juego, pero Luffy solo reía y decía, no me importa, lo voy a ser. Y quizás en ese momento, Dragon recordó a alguien, a Roger, porque tal vez lo había visto de cerca alguna vez, y ahora ese mismo brillo estaba ahí, pero ahora era en su hijo, y no podía apagarlo, ni aunque quisiera. A los 10 años, Luffy escapa, otra vez, pero esta vez llega lejos. Va a una isla llena de marines, solo, con una ollita de carne atada a la espalda, y el sombrero que Dragon le había dado diciendo que, una vez fue de un hombre que reía hasta el final, solo quería aventura, y en esa aventura termina preso, pero no por mucho tiempo, porque quien aparece para salvarlo es Sabo. En este universo, los dos crecen como hermanos revolucionarios, pero con un detalle. Luffy nunca olvidó que quería ser pirata, y Sabo, bueno, Sabo es Sabo. Dice que quiere ayudar al mundo, pero también ayuda a Luffy, y por eso se meten en misiones que nadie autorizó. Una vez terminaron en un barco de un Tenryubito, solo para liberar a los esclavos. Luffy casi recibe una paliza, pero cuando lo atraparon, por primera vez, el Haki se escapó. Un brillo en los ojos, una presión en el aire, y los guardias cayeron inconscientes. Todos. Dragon vio eso y no dijo nada, solo miró, porque tal vez ya sabía que su hijo llevaba dentro algo que ni él entendía, algo más allá de cualquier revolución. Cuando Luffy cumplió 14 años, el mundo ya conocía su nombre, no como pirata, sino como un pequeño terrorista, alguien que aparecía de la nada, lo desordenaba todo y desaparecía riendo. Pero Luffy quería más, quería un barco, quería zarpar, quería el mar abierto, y entonces, un día, le dijo a su padre, tú quieres cambiar el mundo a tu manera, pero yo lo voy a cambiar a la mía. Y se fue, con la bendición de Ivankov, el golpe en la espalda de Sabo y la cara impasible de Dragon. Pero el problema es que eso también tendría consecuencias. Si Luffy hubiera sido criado por Dragon desde el principio, la primera y más dolorosa consecuencia sería simple, silenciosa e irreversible. Nunca habría conocido a Zoro. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo, porque Zoro no fue solo el primer tripulante, fue el reflejo, el tipo que sostuvo el timón emocional de la tripulación en los peores momentos, incluso sin sonreír, incluso sin entender los chistes, incluso sin pedirlo. Así que imagina un Luffy que nunca llega a Shells Town, nunca encuentra a ese espadachín amarrado en la cruz de madera, nunca tiene ese momento de decir, ¿quieres ser el mejor espadachín del mundo? Entonces ven conmigo. Eso simplemente no pasa. Zoro sigue solo, tal vez preso, tal vez se libere por sí mismo, tal vez muera por una decisión aleatoria de Morgan, y el mundo nunca ve a ese tipo de cabello verde
jurar que nunca más perdería una pelea. Luffy, en este universo, crece rodeado de revolucionarios, no con alguien que eligió seguirlo solo por confianza. Sin Zoro no hay freno moral, porque, por más libre que sea Luffy, era Zoro quien imponía un límite invisible, un respeto silencioso. Era él quien decía cuándo algo pasaba de la raya. Sin él, el Luffy de Dragon crece con otro tipo de moral, más radical, más cercana a la de Sabo, menos pirata, más justiciero. Y eso cambia todo el curso de su viaje. Después viene la ausencia de Nami, porque sin pasar por Shell's Town, sin convertirse en pirata al estilo tradicional, Luffy nunca pisa Orange Town. Y si no pisa ahí, nunca enfrenta a Buggy, nunca come esa comida horrible en el restaurante flotante, nunca tiene que golpear al león gigante. Y más que eso, nunca encuentra a la ladrona del grupo, la cartógrafa herida, la chica que robaba a piratas para salvar a su aldea. Nami no es reclutada. Arlong sigue siendo una amenaza aislada en Iced Blue. Tal vez continúe esclavizando Kokoyashi por años. Tal vez sea derrotado por otro pirata. Tal vez ni el ejército revolucionario note su existencia. Y Luffy, sin ella, nunca pasa por ese momento de furia real. Nunca le entrega el sombrero. Nunca siente el peso de luchar por alguien que ya no cree en la esperanza. Usopp también desaparece de este universo, porque Syrup Village solo entra en la historia por la ruta clásica. El niño mentiroso, hijo del tirador de Shanks, se queda solo contándose historias a sí mismo, y tal vez algún día tome un pequeño bote e intente seguir a su padre. Pero nunca encuentra a Luffy, nunca escucha que es valiente, nunca se convierte en Sniper King, nunca tiene la oportunidad de, entre lágrimas, decir soy débil, pero aún así voy a luchar. Y sin Usopp, sin su puntería, sin su corazón blando, la tripulación que podría haber nacido nunca tendría ese elemento humano, ese vínculo con el miedo y con el deseo de superarlo. Sanji, olvídalo, el Baratie jamás estaría en la ruta de un revolucionario. Tal vez el Luffy criado por Dragon ni siquiera se interesaría por un restaurante en medio del mar. Y aunque pasara por allí, sin el mismo corazón hambriento, tal vez no crearía un lazo con ese cocinero del cigarro en la boca. Sin Nami para convencerlo, sin Zoro a punto de morir, sin Don Krieg para causar caos, quizás Luffy nunca vería a Sanji arrodillarse ante Zeff, llorando, diciendo que quería pagar su deuda. Y Sanji, atrapado en el Baratie, nunca descubriría el camino hacia el All Blue. Se quedaría allí, cocinando para piratas malos, soñando en pequeño, viviendo en el Cassie. Y Chopper, la isla Drum, sería solo una página en los registros del ejército revolucionario, una monarquía helada, enferma y aislada. Guapol sería solo un nombre más en la lista de tiranos, y el pequeño reno que un día se fascinó con los piratas, probablemente se quedaría en la montaña, cuidando a las renas, solo, visitando la tumba del Dr. Hiruluk, sin alguien que le dijera que los monstruos también pueden ser aceptados, sin alguien que le sonriera con un sombrero de paja. Robin tal vez aún sería rescatada por los revolucionarios, pero no de la misma forma. Sin los sombreros de paja, quizás nunca encontraría un grupo que la tratara como amiga. Tal vez solo se convertiría en una pieza táctica, usada en misiones de espionaje. Tal vez nunca vería la belleza de tener un lugar bajo el sol. Tal vez nunca dijera quiero vivir. Frankie seguiría en Water 7, sin tener a la tripulación como impulso para construir algo más allá de armas, sin construir el Sunny, sin formar parte de algo más grande. Y Brook, atrapado en el Triángulo Florian, quizás escucharía su propia risa resonar durante décadas, sin encontrar un alma viva, sin cantar Binks no saque para nadie. Sin esos encuentros, la saga de Luffy no tendría color. Tendría fuerza sin duda, tendría impacto, quizás incluso más pronto, porque Dragon lo prepararía para eso, pero no tendría emoción. Sería un camino de propósito, y no de descubrimiento. El Luffy que creció en el ejército sabría qué es la justicia, pero quizás nunca entendería el valor de la amistad en su forma más pura. Al final de cuentas, el Luffy de Dragon puede incluso convertirse en una leyenda. Puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero jamás sería el rey de los piratas, porque ser el rey de los piratas no es solo ser fuerte, es ser libre con personas a tu lado, es convertir enemigos en amigos, es coleccionar promesas hechas con lágrimas, risas y carne. Y sin los sombreros de paja, él nunca habría tenido eso. Tendría mando, tendría respeto, tendría el mundo a sus pies, pero quizás en el silencio del barco sentiría la falta de algo que nunca vivió, de un espadachín dormilón, de una navegante enojona, de un mentiroso de nariz larga, de un cocinero que se queja de todo, de un médico que llora fácilmente, de una arqueóloga que entiende miradas, de un carpintero que explota todo, de un esqueleto que canta solo, de un timonel pez que entiende el mar como quien escucha música. Quizás echaría de
de menos a una tripulación, aún sin saber lo que eso significa. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!